Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Un gusto estar con todos ustedes y sumamente agradecido por su participación. Decíamos que el martes pasado habíamos estado viendo las etapas de las meditaciones y habíamos llegado a lo que es lo previo, que es básicamente la fortaleza de la atención plena. Esta charla, como había comentado el martes pasado, está basada en una charla que dio Chan Brahms allá por noviembre del año pasado y que es consideré muy beneficiosa para toda nuestra sangre. Em, a pesar de que el video esté medio inestable, pero bueno, espero que ustedes puedan comprender. Ajahn Brahm establece de que lo más importante para una meditación es desarrollar la atención plena. Y para que la meditación sea, como dice él, una brisa, un viento que nos va llevando, necesitamos una fuerte atención plena. Y van a ver que va a haber una parte que va a parecer contradictoria, pero que no es así. Entonces, repasando un poquito lo que vimos el martes pasado, meditar es una travesía suave y tranquila a medida que te dejas ir más y más y más, y te tomas más y más y más eso de la paz. Nosotros meditamos, como decía Chanchá, para dejar las cosas, no para lograr, no para conseguir nada, sino para dejar irlas. Y para ello debemos ser plenamente conscientes de lo que está sucediendo. ¿Y qué es la atención plena? La primera definición de atención plena es lo que sucede en este preciso momento. Lo que está sucediendo aquí y ahora, ser plenamente conscientes del momento presente. La segunda definición es que la atención plena es el silencio que hay en la mente. Vamos a profundizar también un poquito de esto, del silencio en la mente. Nuestra mente está habituada, acostumbrada culturalmente a estar continuamente pensando, ideando, y es una parte de la mente el construir pensamiento, pero también existe otra parte de la mente en la cual uno puede estar en silencio. Y si nosotros durante la meditación vemos que sí surgen pensamientos obsesivos, la sugerencia es preguntarnos por qué, por qué, por qué, por qué aparece este pensamiento. Y eso muchas veces va a ser el centro o el corazón de nuestra meditación. La tercera definición de atención plena es dejar ir el pasado y el futuro. El pasado ya se fue, el futuro es incierto e imprevisible. Entonces, lo único que queda, lo único que existe, lo único real es el presente. Entonces, dedicar toda nuestra atención a lo que tenemos aquí y ahora. Y el cuarto ejemplo de atención plena era ser conscientes del cuerpo y tratar de relajarlo, aflojar, soltar. Ajahn Brahm siempre recalca esto, ¿no? Soltar, soltar, soltar el cuerpo. ¿Y cuántas tensiones descubrimos en nuestro cuerpo si no le prestamos atención a él? Entonces, la razón por qué la atención plena es a veces muy difícil para muchas personas es que no han entrenado a su mente estar en el momento presente y llegar a ese silencio que va a aparecer. Esa es una de las razones por la que en el Anapanasati Sutta, el sutta de la atención a la respiración, el Buda establece que lo primero, lo fundamental, lo prioritario es la atención plena. Lo primero que tenemos que establecer antes y durante el comienzo de la meditación es la atención plena. Tener la mente en el momento presente. El Buda no hablaba de metáforas,
Lo primero que dijo él es desarrollar la atención plena. Entonces, si desarrollamos la atención plena, después la meditación es como una brisa. Lo siguiente, lo que hay que hacer es dejar que la mente esté con algún objeto de meditación. Por ejemplo, lo que habitualmente nosotros sugerimos es prestar atención, contemplar la respiración. Y honestamente pocas veces yo me enfoco en la respiración. Nunca voy a buscarla. Dejo que la atención plena se haga fuerte primero, entonces después la respiración viene sola hacia mí. Cada vez que viene hacia mí de esa manera, siempre es muy pacífica, muy deliciosa, así que es bien fácil de contemplar. Y nunca se necesita forzarla a que venga la respiración. Eh, es algo maravilloso que cada uno de nosotros podemos observar. No forzar la mente para contemplar un atardecer. Y acá ustedes saben que hay hermosas puestas de sol. Así que cuando tenemos ese silencio y estás con lo que está sucediendo en el momento presente, la mente está preparada para meditar y sucede fácilmente. Por supuesto que la preparación previa es importante y un lugar tranquilo para meditar también es muy importante. Los lugares tranquilos hoy día son bastante difíciles en las ciudades, pero hay veces que necesitamos probarnos si realmente podemos meditar. Ajahn Brahm cuenta una historia que sucedió hace muchísimos años sucedió en la ciudad donde él vive, que es en Perth, en el occidente de Australia, y allí había o hay una comunidad de mucha gente de Birmania que vive allí. Y la gente de Birmania son todos budistas, van al templo y le habían pedido para hacer una protesta pacífica en Perth, porque el régimen que había en ese momento, hace muchos años, estaba matando a monjes budistas. Entonces decidieron hacer una manifestación pacífica y fueron al centro de Perth, a un lugar, el lugar más concurrido de esa ciudad. Se sentaron en las escaleras de una iglesia y iban a hacer la meditación allí, pero sucedió que enfrente había un lugar de videojuegos para jóvenes, con toda esa música estridente de los videojuegos. Y fue una prueba bastante difícil para él, decía, ¿no? Sentarse sin cojín, en el medio del cemento, en las escaleras, durante una hora, meditando con ruidos de juegos enfrente. Pero aún así, se lo pudo conseguir, porque no es tan difícil ponerte en el momento presente. Y nosotros, cada uno de nosotros, a pesar del ruido externo, muchas veces somos capaces de desarrollar nuestro silencio interno. Y eso existe en este momento preciso. Cuando no estamos preocupados por nosotros mismos, en el pasado, no en el futuro, no hay mucho en qué pensar. Y podemos estar simplemente ahí sin nombrar nada en absoluto con la mente. Porque cuando no estamos formando palabras, ideas, conceptos, generalmente tampoco se genera ninguna negatividad ni ningún deseo en el futuro. Simplemente estás justo ahí, ahora. Y cuando estamos justo aquí, ahora, estamos en paz. Descubrir que se puede meditar cuando hay tanto ruido alrededor a veces es muy importante. Así que aprendemos a estar con nuestro silencio interior. Así que si alguna vez te encuentras en algún lugar que no es muy tranquilo, también puedes imaginar, a pesar de que la imaginación no es uno de los mejores recursos, que estás en una burbuja o en una cueva. Y hay veces, muchas veces, he visto a monjes budistas
en aeropuertos súper concurridos como el Suvarnabhumi en Bangkok, que ellos se ponen en un rinconcito y se sientan ahí y se ponen a meditar y no se mueven ni un ápice. Así que estas son las dos primeras etapas de la meditación. Atención plena en el momento presente y permanecer en silencio. Para aquellos de ustedes que a veces sucede de que les cuesta permanecer en el silencio, primero vamos a ver, el silencio existe solo en el momento presente. Y cuando nosotros tratamos de ser amables estando en el momento presente y tenemos confianza en el momento presente y que te das cuenta que no es necesario pensar, ahí es cuando aparece el silencio. Pero reitero, con que nosotros al principio tratemos solo de estar en el momento presente, eso ya es suficiente. Después, eventualmente, va a aparecer el silencio. Cuando aparece ese silencio, empezaremos a ver los beneficios que trae ese silencio. El silencio se convierte en algo muy valioso o el más valioso que cualquier otra cosa. En ese momento, las personas que piensan que no han experimentado el silencio aún, es porque a veces tenemos miedo del silencio. Y normalmente cada uno de nosotros se puede ir al pasado o se puede ir al futuro, como algo que es más importante para nosotros. Y después, alguna vez que descubrimos que existe ese silencio, podemos ver que ese silencio es un poquito mejor que el pasado y el futuro. Y a veces como experimento a veces en las charlas, hago de que estoy hablando y paro de hablar. La mente espera que yo siga hablando. Y sin embargo, ustedes pueden o pudieron experimentar ese momento de silencio. Paré de hablar y nos podemos acostumbrar al silencio y valorarlo. Y es mucho más hermoso y gratificante que todas las descripciones que cualquier persona pueda dar. Y la cultura nuestra muchas veces le suma palabras, sonidos a la realidad. Y es ese simplemente estar ahí en paz y en silencio. Una vez que el silencio se establece, vamos a descubrir que hay algo moviéndose en tu cuerpo. Tu cuerpo tiene dos cosas que vas a experimentar que se siguen moviendo. Uno es el corazón, los latidos del corazón, y otros son los pulmones respirando. Vas a poder oír los latidos del corazón y no trates de calmar los latidos del corazón, porque si no, el resultado va a ser que nos vamos a morir. Pero la calma de la respiración, eso sí vamos a poder experimentar y concentrarnos en la respiración, que es lo único que va a quedar moviéndose y pronto se convertirá en algo delicioso. Y tal vez recuerdan lo que dije la semana pasada, cuando la atención plena se vuelve fuerte, cualquier cosa que veas, que toques, que oigas, que huelas, que saborees, nos va a traer una sensación extra de felicidad. Algo que es verdad es que puedes apreciar mucho más acerca de un árbol en un bosque si es que estás en silencio. Y estamos muchas veces sin pensar en eso. Y este es un placer que viene del silencio y también la sabiduría viene del silencio. Muchas de las grandes ideas de los grandes eh, inventores viene cuando la mente está en silencio y puedes ver mucho más claramente. Así que una vez que tienes conciencia del momento presente y surge el silencio, entonces cosas como la respiración aparecen por sí solas, surgen por sí solas.
Y cuando aparece la respiración, la gente continúa preguntándose, ¿y qué hacemos ahora? Y por favor no estropeen todo el proceso. El intentar hacer algo significa que has perdido el momento presente y estás tratando de lograr, de conseguir algo en el futuro. Así que por favor quédense ahí, quédense en el silencio y observen el proceso automático de la meditación, porque la meditación de ahí en adelante va a surgir por sí misma y tu mente se vuelve más quieta y más tranquila. Y la otra vez una persona preguntaba, una persona nueva decía, ¿qué es realmente una mente? Y eso es bastante preocupante. La razón por la que estoy preocupado, y no tiene nada que ver con esa persona, sino con nuestra cultura, es que hay gente hoy día que está negando la existencia de la mente, ¿no? Y aún Aristóteles, desde el tiempo de los griegos, y nosotros nos consideramos descendientes de los filósofos griegos, decía que hay 6 sentidos: el ver, oír, oler, saborear, tocar y la mente. Y la mente, Aristóteles lo llamó el sentido común, porque es el sentido que descubre todos los otros sentidos. Así que hemos abandonado ese sentido común, declaración que también tiene muchos significados, ¿no? Y aún la física cuántica de hoy siempre está hablando de la mente, ¿no? Y de ese conocedor y observador. Entonces, desde el tiempos inmemoriales en Asia, desde el tiempo del budismo, del hinduismo, siempre se consideró la mente. Y es lo que tiene que ser. Así que, ¿cómo podemos llegar a conocer tu mente? Y primero que nada, y puede que me hayas oído cuando di alguna meditación guiada, se empieza ahora con la atención plena a tu cuerpo. Es decir, conseguir una atención plena más fuerte y más consciente del momento presente. Porque las sensaciones en el cuerpo existen ahora y la conciencia bondadosa es lo que hace interesante ahora mismo conocerla, sentirla, apreciarla, sin ponerle nombres o apelativos. Porque o ahora, en este momento, si tú te pones a sentir, vas a sentir muchas sensaciones en este cuerpo mientras yo estoy hablando. Y para muchas personas a veces es difícil decir cómo se siente su cuerpo. Y no tenemos muchas veces ni un lenguaje claro de decir cómo se siente su cuerpo. Y le voy a hacer una broma para matizar. Había un hombre que fue a ver al médico y le dijo, ¿qué le pasa, señor? Me duele todo el cuerpo. ¿Y qué parte del cuerpo le duele? Le dijo el médico. Bueno, me duele todo el cuerpo. Bueno, ¿cómo le va a doler todo el cuerpo? Sí, me duele todo el cuerpo. Bueno, cuénteme a ver cómo es. Dice, cuando me toco los pies, me duele. Cuando me toco la pierna, me duele. Cuando me toco la espalda, me duele. Cuando me toco la barriga, me duele. Cuando me toco la cabeza, me duele. Y el médico, que fue muy inteligente, dijo, ya sé lo que tiene usted. Usted tiene el dedo roto, dice. Por eso cada vez que toca cada parte le duele. Este, así que, en otras palabras, podríamos intentar contemplar exactamente lo que está pasando. Estar atentos y quietos al cuerpo. En la meditación llegamos a ese punto donde dejamos ir o soltamos el cuerpo y solo sabemos cuán tranquila y la mente se siente. ¿Y por qué dije eso de la paz? ¿Dónde vive la paz? Y si yo le pregunto después de una meditación dónde sintieron la paz, muchos de ustedes van a
apuntar a distintos lugares, ¿no? La cabeza, el cuerpo y todo lo demás. Y la razón de no saber ubicarlo es porque la paz es una cualidad de la mente. Una de las cualidades donde nosotros podemos empezar a reconocer lo que es esta mente. Es como si quisiera señalarle un jardín y te diría, bueno, anda allí donde está la primera flor roja y después la siguiente flor roja y la siguiente flor roja. Y así, indicándole cada una de las flores, vas a encontrar el jardín. Y lo que estamos haciendo con la mente es lo mismo, señalando una parte de tu mente, lo que es la paz, la quietud. Una vez que encuentres dónde reside la paz, entonces también encontrarás a sus vecinos, el resto de las cosas maravillosas que existe en esto que llamamos tu mente. Así que simplemente nota la paz, no trates de buscar la mente. Después te vas a volver conocedor de la naturaleza de la mente, una que ves que te acostumbres a la paz. Y también con esa pieza aparecerá el silencio. Cuando tienes paz y silencio, tienes un contacto directo con esta cosa que llamas o llamamos la mente. Y no traten de entenderla todavía, porque es una cosa bastante complicada y bastante rápida. Y si quieres, por ejemplo, un ejemplo, si quieres conocer Argentina, no solo vayas a Buenos Aires. Sí, banda, puedes explorar o empezar con Buenos Aires, pero eso no es Argentina. Puedes empezar desde allí y después largarte a otros lugares. Y ahí realmente vas a ver otras puertas que te abrirán para que conocer realmente lo que es la mente, que es mucho más. La siguiente etapa en la meditación es después que tengas algo de silencio en tu mente. Y no es difícil de mantenerse en silencio porque es absolutamente delicioso, es satisfactorio, es energizante, te vuelve más y más brillante, más y más fuerte. Entonces, cuando llegas a ese lugar de silencio, no estarás cansado. Y si tú estás cansado y empiezas a meditar y llegas al lugar de silencio, vas a ver que la mente se energiza, queda como recién despierto. Así que la quietud es algo muy hermoso. Y la atención plena y el silencio es cuando la meditación comienza. Es alegre, feliz, y estás observando esta cosa que llamamos la mente. La respiración, que la otra vez Cristina mencionaba, a menudo entra. La respiración a menudo es el paso en el río donde pasamos de las cosas del cuerpo a la mente. Porque cuando estás observando la respiración es de esta manera que estás desarrollando la atención primero. Y entonces puedes ser consciente de tu respiración. Y mientras observa la respiración, debería de volverse más y más tranquilo, más y más en paz. Y no tienes que notar la respiración. No la controlas. Ella se va sentando por sí misma y no necesitas hacer nada. Así que no necesitas respirar tanto. Verás que cada vez la necesitas menos y menos y menos. Y por eso se vuelve más suave. Y pronto no puedes notar una diferencia entre la inspiración y la expiración. Y llega un momento que incluso desaparece. Y no estás muerta. Solo estás dejando el mundo del cuerpo y yendo al nuevo mundo de la mente. La respiración ha hecho su trabajo tan lejos como puede llevarte. Y entonces, si tú has desarrollado una respiración alegre, la respiración es deliciosa. No tienes miedo a esa delicia, a esa dicha. Y una vez que la respiración desaparece, la delicia permanece. Permanece una gratificación, una delicia. Hay un símil en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas,
en el cual el gato desaparece muy rápidamente y Alicia le dice que no puede verlo. Entonces el gato empieza a desaparecer por partes, desaparecen los pies, las piernas, el cuerpo, la cabeza, deja los ojos, la boca y al final queda la sonrisa. Y esto es lo mismo. Es un hermoso símil para que lo que sucede en este estado de meditación, estar contemplando la respiración y es muy delicioso y entonces la respiración desaparece y solo queda el estado de delicia. Así que eso se convierte en esa parte de la meditación que llamamos, o aparece en esa parte de la meditación que llamamos nimitas. Nimitas son esas luces hermosas que aparecen en la mente. Esas luces aparecen. Y hay mucho que decir sobre las nimitas, pero no en esta oportunidad. Así que si a alguien sucede que le aparecen esas luces, después no lo come. Así que, en resumen, estas son las etapas de la meditación. Y para terminar, le quiero hacer el ejemplo del vaso de agua. Y el ejemplo del vaso de agua lo voy a mostrar acá. Acá tenemos un vaso de agua y esta es la mente, ¿no? Entonces, yo le voy a aplicar atención plena y vamos a ver si si el vaso de agua se queda tranquilo. ¿Se queda tranquilo el agua? No, no se queda tranquilo. Ahora le voy a aplicar concentración. Voy a concentrarme a ver si el agua se queda tranquila. Y cada vez que hablo, el agua se mueve. La única manera que el agua se quede tranquila es así. Si yo suelto el vaso y lo dejo que repose por sí mismo, el agua se va a ir tranquilizando y se va a quedar bien quieta. Soltar, soltar y dejar ir. Esa es la mente, ¿no? Dejar a la mente que ella repose por sí sola, sin nuestra intervención. Eso es meditar. Bien. Muchas gracias. Y ahora sí, si están de acuerdo, vamos a meditar. Van a escuchar el gong y enseguida comenzamos. Como habitualmente hacemos, comenzamos siendo conscientes del cuerpo y tratando de aflojar y relajar. Vamos a mover el cuerpo físicamente, empezando con los pies, sintiendo los pies y aflojándolos, moviéndolos y relajándolos. La planta de los pies sintiendo, las pantorrillas las sienten y las aflojan, las mueven un poquito, las rodillas, los muslos, la cintura, abdomen, el pecho, la espalda, las manos, los brazos, los hombros, el cuello, la cara, la cabeza,
Aflojamos y soltamos el cuerpo. Vamos a comenzar ahora con las respiraciones fuertes. Hacemos 3 inhalaciones profundas por la nariz, tratando de relajar el cuerpo, y 3 exhalaciones, soltando cualquier otra tensión que pueda quedar. Inhalamos profundamente, exhalamos, soltamos y aflojamos. Inhalamos plenamente conscientes de cada centímetro de aire que ingresa al cuerpo. Exhalamos. Inhalamos, conscientes del pasaje del aire por la nariz, garganta, pecho, pulmones. Exhalamos, soltamos, aflojamos. Y volvemos a la respiración normal, natural. Y vamos a ser conscientes ahora de la respiración. Inhalando y exhalando. Conscientes, fortaleciendo la atención plena en la respiración. No tenemos nada que pensar, planear, programar, juzgar, pensar. Solo vamos a sentir las sensaciones de la respiración. Sientan, perciban cada inhalación y cada exhalación. Estamos plenamente conscientes del aquí y del ahora. Con bondad, suavemente establecemos la atención plena en el momento presente. Con alegría, con generosidad, invitamos a la mente a quedarse en el momento presente, en la respiración. Sintiendo la respiración, las sensaciones del cuerpo. Sintiendo, percibiendo, contemplando.
estableciendo y fortaleciendo la atención plena en el momento presente. Estamos aquí y ahora. Amablemente invitamos a la mente a quedarse aquí. Siente, percibe. Y si es posible, sin comentarios. Siente totalmente la respiración. Si te es difícil permanecer en la respiración, alterna con el cuerpo. Siente tu cuerpo, las sensaciones, relájalo y vuelve la respiración. No tenemos nada que lograr, nada que conseguir. Meramente observar. Dejarse ir. Soltar. Meramente contemplando.
contemplando. Contemplando. Para terminar, les invitamos a tomar 3 respiraciones profundas para volver con tranquilidad. Inhalamos por la nariz, exhalamos por la boca.
Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Van a sentir el gong y luego lentamente abrimos los ojos. Muchas gracias. Primero que nada, agradecer al Buda por estas enseñanzas y profunda gratitud con todos ustedes por participar de esta humilde sesión. Queda abierto el espacio para comentarios, preguntas, respuestas. Aunque naturalmente uno en estas etapas lo que siente poco es de hablar. Sí, adelante, Cristina. Bueno, está difícil para hablar después de la meditación así. Muy buena, la verdad. Muy, muy linda. Gracias, Ricardo. Gracias a todo el grupo. Hoy cuando arrancaste la charla, dijiste algo que me quedó haciendo ruido y te lo quería preguntar. Cuando vos dijiste hoy que no perseguís la respiración, que cuando te pones a meditar no perseguís la respiración, sino que la respiración llega después, algo así dijiste, puede ser. Sí. No me quedó claro porque yo tengo que concentrarme en la respiración para poder unirme a ella. No, no me pasa eso. Si me lo podés aclarar, gracias. Con mucho gusto. Eh, hay una sutil diferencia que no importa mucho, considero yo. Este, y es eso, creo que intenté describirlo y es que usualmente nosotros vamos a buscar algo, ¿no? Vamos a conseguir algo. Por ejemplo, ser consciente de la respiración. Bien. Sucede, y intenté de que le sucediera en la meditación, de que en el silencio, por ejemplo, no sé si llegaron a percibir, pero fue mi intención, de que te llegaran a percibir, por ejemplo, los latidos del corazón y la respiración. Y ahí es que cuando uno tiene atención plena, ¿no? Consciente del momento presente, más a veces aparece el silencio, la respiración viene sola, no es que vamos a buscarla, o sea, de-
Porque nosotros lo que hacemos usualmente que la mente genera un pensamiento, voy a ponerle atención a la respiración, ¿verdad? Ese es el proceso. Mientras que acá lo que sucede es eso, atención plena, silencio y aparece solito la respiración. Bien. También te va a pasar, y quizá un ejemplo más fácil, Cristina, y es, quizá probablemente te haya sucedido alguna vez, que cuando tú tenés una meditación un poquito más profunda, tú sos consciente de algunos sentidos. Por ejemplo, esto que decíamos, el latido del corazón, ¿no? Que uno siente y dice, oh, mira cómo se siente el corazón. A veces se siente las corrientes de sangre a través del cuerpo, ¿no? Se siente el flujo de sangre o energía u otras percepciones que hay. Y esas percepciones no las vamos a buscar, surgen solas, pues están ahí, siempre estuvieron ahí. Lo único que uno como que es más perceptivo, diría, y no quiere decir que uno sea más perceptivo que otro, sino que este, van apareciendo eso. De nuevo, no te preocupes por eso y eh, son tan solo cosas que van apareciendo. A mí me encantó la pregunta que tú le hiciste a Ciali Útera respecto de eso de la, la, cómo la respiración se va apagando, se va apagando, se va apagando. Sí, Y recién me pasó y me acordé lo que ella dijo, que tratara de subir un poquito la respiración, porque me asusto, me da miedo de que me voy a morir, eso pasa, de que no me entra oxígeno, me voy a morir. Me acordé mucho de ella, sí, sí. Y porque una de hacía las mucho que no me pasaba. Bien. Hay una de las cosas que también a veces nosotros podemos pensar, esto está en contra de lo que dijo tal otro maestro, y no es tan así. A No, veces son complementarias, porque todos estos maestros, yo sigo, por ejemplo, hablan del no pensar, y hay otros maestros que dicen, sí, observa el pensar. Y no es que uno sea uno u otro, sino que eh, todos confluyen en un mismo punto. O sea, el Buda, el que nos enseñó todo esto fue el Buda, ese fue el único maestro. Después los otros son interpretaciones o medios de llegar a lo mismo. claro, sí. Y de la misma manera que decía Liuter, decía aumentar un poquito la atención a la respiración. A Jan Brahms dice, deja que se apague, deja que se apague, deja que se apague ese sentido de la respiración. Porque en la medida que vos dejás que se apague, va a ser como la sonrisa del gato de Alicia en el País de la Maravilla. Desaparece todo y lo único que va a quedar en lugar de la sonrisa va a ser la sensación de deleite que tú vas a sentir. O sea, viene el apagarse la sensación y ese apagarse trae un deleite. Bien. Y eso te voy contando cómo va a pasar el próximo paso de tu experiencia. Pero no lo busque. Claro. Quizá no fue bueno haberte dicho eso. Este, No, no, está bien, Ricardo, no, al contrario, no, está este, bien. en su momento va a suceder solo. Y ves cómo pasó hoy, y es que esto de irse apagando la respiración a ti, cada vez se te va a hacer más fácil, se te va a hacer más fácil. Y no es que uno lo busque, sucede natural o espontáneamente. Gracias, amigo, No, gracias. con mucho gusto, con mucho gusto. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, vamos a dar por finalizada la sesión de hoy. Este, nuevamente agradecimiento, profundo agradecimiento al Buda por las enseñanzas, por el Dharma que nos regaló a todos
y por esta y todas las preciosas sangas que convivimos acá, alimentándonos y ayudándonos en este hermoso sendero que todos vamos transitando, en paz y con alegría. Así que muchísimas gracias. No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario.